Este perro llamado Doc Baron vive solo en su apartamento en Manhattan. Un día mientras ve la televisión se da cuenta de que se siente muy solo y que anhela tener un compañero. En la televisión ve la publicidad de un robot compañero y decide adquirirlo. Luego de armarlo, el robot se comporta como una persona, es capaz de sentir, de sonreír, muestra empatía, disfruta bailar, es bastante dinámico y agradable en general. Doc empieza a hacer toda clase de actividades con él. Se transportan en el metro, pasean en el parque, ven la televisión juntos, escuchan música, bailan y se vuelven compañeros inseparables. A través de sus diferentes aventuras, Robot muestra un gran asombro por todas las actividades y conductas humanas, descubriendo el mundo como si fuera un niño. Este aspecto es importante ya que al final verán cómo Robot madura y toma una decisión que requiere mucha determinación. Un día antes del final del verano, ambos se van a disfrutar de la playa y se sumergen en ella. Sin embargo, al terminar el día, debido al óxido que se genera en Robot por el agua que entró en contacto con todo su cuerpo, este no puede moverse. Doc intenta cargarlo con él, pero Robot pesa demasiado. Resignado, decide irse a casa esa noche para volver a la mañana siguiente con herramientas para rescatarlo. Durante toda la noche, Doc se queda despierto esperando que amanezca, demostrando el gran cariño que le agarró a su compañero en poco tiempo. Hasta este punto, la película explora la soledad a través del personaje de Doc, soledad causada por una sociedad alienada e individualista, similar a muchas de nuestras sociedades actuales. La dificultad de desarrollar vínculos verdaderos con las personas produce un vacío existencial. Doc soluciona este problema a través de la compañía de robot. Sin embargo, actualmente muchas personas se refugian en sus mascotas para mitigar su soledad o carencias de vínculos verdaderos. A la mañana siguiente, Doc va a la playa luego de leer un libro de cómo reparar a un robot y trata de rescatar a Robot. Desafortunadamente ve anuncios que indican que el acceso a la playa estará cerrado hasta el 1 de junio, antes de que inicie el siguiente verano. No estando dispuesto a esperar tanto, solicita un permiso a la alcaldía para ingresar a la playa para rescatar a su amigo, pero este permiso es denegado. No teniendo opción, trata de ingresar de manera ilegal a la playa, pero el guardia lo detiene, lo arrestan por un corto tiempo y luego lo liberan. Por su parte, Robot, anhelando que Doc vuelva, fantasea y se imagina estar a su lado en varias ocasiones. Desafortunadamente, los únicos que llegan a su ubicación son tres conejos que se encontraban en un bote que se hundía. Estos, en lugar de auxiliarlo, le cortan una pierna, de la cual sacan una parte del pie para tapar el hueco en su bote y luego se marchan. Pasan los días y Doc anhela volver con su compañero. Hace diversos tipos de actividades, siempre teniendo en mente a Robot. En las actividades que realiza se evidencia lo difícil que es para él hacer amigos. Eventualmente, Doc conoce una pata con la cual logra conectar. Salen en una ocasión y disfrutan el día. Doc quiere verla de nuevo, pero cuando la busca, esta no responde. Luego de un tiempo le llega una carta indicando que tuvo que viajar a Europa y que no podrán verse más. Por su parte, Robot, al estar atrapado, continúa teniendo fantasías donde retorna con Doc. En una de ellas regresa a buscarlo, pero lo encuentra con otro robot, mostrando la inseguridad que siente. En este punto, Robot considera que él no es único y que existe la posibilidad de que Doc cree un vínculo con alguien más. El tiempo pasa, llega el invierno y la nieve. Meses después se derrite y da espacio nuevamente a la vida. Una vez se acerca a Robot, lo analiza y se da cuenta que es un buen lugar para hacer su nido. Cuando sus huevecillos eclosionan, Robot forma parte de la vida de los polluelos, los calma cuando se sienten solos y los anima cuando tienen sus lecciones de vuelo. Sin embargo, eventualmente las aves aprenden a volar y deben retirarse, dejando solo nuevamente a Robot. La película explora los vínculos y la antipatía, reflejando nuestras sociedades actuales. Lo sucedido con la negación de permiso por parte de la alcaldía ad hoc muestra un sistema antipático reduciendo a las personas a números y los procesos a algoritmos, sin considerar los sentimientos ni las necesidades de los demás. Se expone la dificultad de generar vínculos hoy en día, la dificultad de abrirse a conocer a otros debido a que todos están sumergidos en sus mundos y comodidades, siendo la generosidad algo difícil de encontrar. La película también explora lo volátil de nuestras relaciones. Por un lado, Doc conoce a alguien, pero ésta debe partir, convirtiéndose simplemente en alguien con quien pasó unos momentos. Por otro lado, Robot fue una parte importante en la vida de los polluelos, pero igualmente tuvieron que dejarlo solo. En ambos casos, solo encontraron una compañía momentánea, un vínculo efímero. La globalización y nuestros sistemas actuales de trabajo han alterado nuestras relaciones, reduciéndolas en muchas ocasiones a simples encuentros momentáneos y superficiales, perdiéndose el compromiso de crear vínculos a largo plazo. Justo antes de la apertura de la playa el 1 de junio, Robot es desafortunadamente atrapado por un recolector de chatarra, quien lo lleva a un deshuesadero y lo vende. En el lugar, el dueño destroza a Robot sin razón aparente, disfrutando del proceso y desactivando a Robot, ya que separa su cabeza de su cuerpo. Por otro lado, Doc va a buscar a Robot a la playa, pero no lo encuentra. Cava desesperadamente en diversos sitios, pero solo encuentra la pierna amputada previamente de Robot. Resignado, triste y un poco avergonzado debido al alboroto que causó en la playa por cavar huecos, Doc vuelve a casa y luego de un tiempo decide comprar otro compañero robot amarillo de una apariencia diferente.
En el deshuesadero donde se encuentra el robot, un mapache con actitud agradable va a buscar una pieza y por casualidad lo descubre y decide llevárselo a casa. Ahí empieza a repararlo, poniéndole el cuerpo de una radio y una pierna improvisada. Cuando le pone las pilas, Robot vuelve a activarse. Poco a poco, ambos van compartiendo actividades, conociéndose y formando un vínculo importante. Al mismo tiempo, Doc también empieza a desarrollar un vínculo con el nuevo robot amarillo que adquirió. Un día, desde la ventana del edificio donde vive con un mapache, Robot ve a Doc con su nuevo robot amarillo y va corriendo desesperadamente detrás de él. Cuando lo alcanza, le toca el hombro. Doc lo reconoce y ambos se abrazan cariñosamente. Sin embargo, el nuevo robot amarillo se pone triste. Sorpresivamente, se revela que lo sucedido solo fue parte de la imaginación de Robot, quien se imaginó el posible escenario si va y busca a Doc en ese momento. Siendo consciente de que ambos tienen un nuevo compañero y que es mejor no cambiar las cosas para no causarle tristeza a nadie, Robot decide no mostrarse ante Doc. La transformación que tiene Robot no solo es externa, sino también interna. La película nos muestra cómo el tiempo y lo que nos sucede nos cambia y debido a esto conectamos con otro tipo de personas. Robot, al decidir no mostrarse, muestra una gran madurez, entiende que la vida es cambiante, que los vínculos evolucionan, que los cambios son inevitables y demostrar que los acepta y que acepta tanto la nueva versión de Doc como la de él, demuestra la evolución que tuvo de ser un niño al inicio de la película a ser alguien maduro. Con la intención de tener un último baile de despedida con Doc, Robot pone una canción que él y Doc disfrutaban antes. Doc, al escucharla en la calle, se pone a bailar con energía, al igual que Robot. En el proceso, Doc casi ve a Robot en la ventana del edificio, pero este se esconde. Luego de esto, Doc continúa caminando con su nuevo robot amarillo, que muestra interés en aprender a bailar. Por su parte, Robot se acerca a Mapache y ambos bailan juntos en la terraza alegremente.